Ted Bundy, ¿el asesino en serie más infame de la historia? El Diablo Encantador. Prepárate para adentrarte en el oscuro y retorcido mundo de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, Ted Bundy. Con un rastro de terror que abarcó décadas, los crímenes de Bundy siguen siendo impactantes hasta el día de hoy. Desde su encantadora fachada hasta sus brutales asesinatos, exploraremos qué lo motivó y qué lo llevó a cometer actos tan atroces. ¿Era realmente malvado o era un producto de su entorno? Acompáñanos a sumergirnos en la psique de Ted Bundy, un hombre que encarnó la frase «diablo disfrazado», para descubrir si realmente es el asesino en serie más infame de la historia. Pero antes de continuar, gracias por vernos y escucharnos, te voy a pedir por favor que dejes tus comentarios, y si aún no lo has hecho, te suscribas y que dejes tu like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. Ted Bundy, ¿el asesino en serie más infame de la historia? El Diablo Encantador. Prepárate para adentrarte en el oscuro y retorcido mundo de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, Ted Bundy. Con un rastro de terror que abarcó décadas, los crímenes de Bundy siguen siendo impactantes hasta el día de hoy. Desde su encantadora fachada hasta sus brutales asesinatos, exploraremos qué lo motivó y qué lo llevó a cometer actos tan atroces. ¿Era realmente malvado o era un producto de su entorno? Acompáñanos a sumergirnos en la psique de Ted Bundy, un hombre que encarnó la frase «diablo disfrazado», para descubrir si realmente es el asesino en serie más infame de la historia. Antecedentes de Ted Bundy: la formación de un depredador. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, como hijo ilegítimo de una madre soltera, Eleanor Covell. Su infancia estuvo marcada por la incertidumbre y el estigma social asociado con ser un niño nacido fuera del matrimonio. Aunque creció creyendo que sus abuelos maternos eran sus padres y que su madre era su hermana, esta confusión familiar pudo haber contribuido a su desarrollo emocional complejo. Bundy mostró desde joven una fascinación por los crímenes violentos, según testimonios de quienes lo conocieron en su adolescencia. Durante su juventud, se destacó académicamente, graduándose en psicología en la Universidad de Washington, lo que le proporcionó una comprensión profunda del comportamiento humano. Durante sus años universitarios, Bundy también trabajó en la línea de ayuda para prevención de suicidios, una ironía macabra considerando su futuro. Además, Bundy intentó estudiar Derecho en la Universidad de Utah, pero abandonó el programa antes de completarlo. Sin embargo, detrás de su apariencia intelectual y carismática, comenzaron a manifestarse signos de conducta antisocial. Se cree que cometió sus primeros crímenes en la década de 1960, aunque no fueron vinculados a él hasta años después. Tácticas manipuladoras: el encanto letal de Bundy. Una de las características más notorias de Bundy fue su habilidad para manipular y engañar tanto a sus víctimas como a aquellos que lo rodeaban. Sus tácticas eran sofisticadas y adaptativas, diseñadas para desarmar a cualquiera que cruzara su camino. 1. Fingiendo vulnerabilidad. Una de sus estrategias favoritas consistía en hacerse pasar por alguien discapacitado o necesitado de ayuda. A menudo usaba yesos falsos o muletas para simular una lesión y pedir asistencia a mujeres jóvenes, ganándose así su confianza antes de atacarlas. 2. Explotación del encanto personal. Bundy tenía una apariencia limpia y una conversación fluida que lo hacía parecer inofensivo e incluso atractivo. Muchas de sus víctimas potenciales comentaron posteriormente cómo su amabilidad inicial las había desarmado completamente. 3. Uso de uniformes y autoridad. En algunos casos, Bundy fingió ser un oficial de policía o trabajador de emergencias para justificar su presencia en lugares donde podía encontrar nuevas víctimas. Esto le permitió operar sin levantar sospechas. 4. Control mental y emocional.
Después de secuestrar a sus víctimas, Bundy utilizaba técnicas de control psicológico para mantenerlas sumisas. Su capacidad para minimizar el trauma inmediato mediante palabras tranquilizadoras o promesas vacías hizo que algunas víctimas sobrevivientes describieran su experiencia como hipnótica. Los infames crímenes de Ted Bundy. El modus operandi de Bundy era particularmente brutal y meticuloso. Aunque nunca admitió públicamente todas sus víctimas, se estima que asesinó entre 30 y 100 mujeres en varios estados de Estados Unidos, incluidos Washington, Oregón, Utah, Colorado, Florida y otros. Patrón de selección: Bundy tendía a buscar mujeres jóvenes, generalmente universitarias, con ciertas características físicas comunes: pelo largo y dividido al medio, apariencia inocente y vulnerable. Este patrón sugiere que podría haber estado obsesionado con una figura específica, posiblemente inspirada por una exnovia, lo que sugiere una obsesión enfermiza que exacerbaba la naturaleza premeditada y calculada de sus crímenes. Métodos de ataque. Bundy empleaba diferentes métodos dependiendo de la situación, pero solía golpear a sus víctimas con objetos contundentes, como palos o ladrillos, para dejarlas inconscientes antes de estrangularlas o violarlas. Algunas víctimas fueron asesinadas rápidamente, mientras que otras sufrieron torturas prolongadas, aumentando su sufrimiento. Su crueldad no tenía límites, lo que refleja una completa ausencia de remordimiento. Desaparición de cuerpos. Para evitar la detección, Bundy escondía los cuerpos de sus víctimas en lugares remotos, como bosques densos o áreas montañosas. En algunos casos, regresaba a los sitios donde había dejado los cadáveres para realizar actos necrofílicos o mutilaciones adicionales, mostrando un nivel extremo de perversión y deshumanización hacia sus víctimas. En resumen, los asesinatos de Bundy son considerados brutales porque combinaban violencia física extrema, tortura mental y emocional, junto con un desprecio absoluto por la vida humana. Estos elementos convierten sus crímenes en estudios escalofriantes de la capacidad del ser humano para cometer actos de gran crueldad. Evadiendo la captura. Un criminal inteligente y astuto. La habilidad de Bundy para evadir la captura durante años se debió en gran parte a su inteligencia, movilidad y astucia. 1. Cruzar fronteras estatales. Usando su auto como herramienta principal, Bundy se trasladaba fácilmente entre diferentes estados, dificultando la coordinación policial. Cada jurisdicción tenía sus propias investigaciones separadas, lo que le permitió escapar de la atención centralizada. 2. Cambios de identidad. Bundy adoptó múltiples nombres falsos y documentación alterada para ocultar su verdadera identidad. Incluso cuando fue arrestado por primera vez en Utah por un cargo menor, logró convencer temporalmente a las autoridades de que no estaba relacionado con los asesinatos. 3. Huidas sensacionales. Bundy protagonizó 2 espectaculares escapes de prisión. En 1977, huyó de una cárcel en Aspen, Colorado, disfrazándose de trabajador del lugar. Más tarde, en 1978, escapó de una celda en Pensacola, Florida, trepando por un techo y desapareciendo durante meses. Estas huidas reforzaron su imagen como un criminal impredecible y difícil de atrapar. 4. Negociación y manipulación legal. Durante sus juicios, Bundy actuó como su propio abogado, utilizando su conocimiento legal para retrasar procedimientos y crear confusión. A pesar de esto, finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte por 3 asesinatos en Florida. La captura y el juicio de Ted Bundy marcaron un momento clave en la historia del crimen estadounidense, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y polémicos de su tiempo. Su arresto final y las posteriores audiencias no solo pusieron fin a una pesadilla que había azotado a varias partes del país durante años, sino que también desataron un frenesí mediático sin precedentes y generaron reacciones profundamente divididas entre el público. La captura final, un escape sensacional y un desenlace inevitable. El 15 de febrero de 1978, después de su segunda espectacular fuga de prisión en Pensacola, Florida,
Ted Bundy fue finalmente capturado en un punto de control en Pensacola Beach. En ese momento, llevaba consigo documentos falsos y se hacía pasar por Chris Hagen, un nombre que había utilizado anteriormente para esconderse. Aunque inicialmente intentó resistirse, su identidad fue confirmada rápidamente gracias a la colaboración de las autoridades locales y federales. El juicio, un espectáculo nacional. Bundy fue juzgado por 3 asesinatos específicos en Florida: la muerte de Kimberly Leach, una niña de 12 años, y las muertes de Lisa Levy y Margaret Bowman, 2 estudiantes universitarias cuyos cuerpos fueron encontrados en la residencia de mujeres Chi Omega en Tallahassee. Estos juicios, celebrados en 1979 y 1980, se convirtieron en eventos televisados que atrajeron a millones de espectadores. Reacción del público y frenesí mediático. Interés masivo. Los juicios de Bundy fueron algunos de los primeros en ser transmitidos en vivo por televisión, lo que permitió al público ver directamente el desarrollo del caso. Las audiencias quedaron fascinadas y horrorizadas al mismo tiempo, viendo cómo Bundy defendía su propia causa desde la mesa de los abogados defensores. Su aparente calma y habilidad oratoria contrastaban con las acusaciones brutales en su contra, creando una narrativa casi teatral. División en la opinión pública. La reacción del público hacia Bundy fue extremadamente polarizada. Algunas personas lo veían como un monstruo absoluto, indigno de cualquier simpatía, mientras que otras, especialmente jóvenes mujeres, estaban sorprendentemente intrigadas por su carisma y apariencia. Este fenómeno, conocido como el efecto Bundy, demostraba el poder de su manipulación incluso cuando estaba detrás de las rejas. En junio de 1979, un jurado declaró a Bundy culpable de los asesinatos de Levy y Bowman, y posteriormente también fue encontrado culpable del asesinato de Kimberly Leach. Fue condenado a muerte en todos los casos. Durante los siguientes años, Bundy agotó múltiples recursos legales, pero finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Su capacidad para engañar y manipular a quienes lo rodeaban sigue siendo estudiada por expertos como un ejemplo extremo de psicopatía. ¿Qué opinas sobre el legado de Ted Bundy y su impacto en nuestra cultura? ¿Crees que su historia sigue siendo relevante hoy en día? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para ver más videos sobre algunos de los criminales más infames de la historia. No te pierdas las historias que están por venir. Hasta la próxima.